días allá en México y en América Latina. Vamos a tener pues se puede decir, nuestra segunda sesión de este mes, que son 5 sesiones. Tenemos 5 lunes en este mes. Eh, Quería yo comentarles que vamos nuevamente Oscar va a estar el día 30 de este mes, ¿sí? Colaborando con el estudio de la doctrina secreta. Solamente quería avisar. Eh, yo os vuelvo a insistir sobre la guía de estudio que les envío. Hágame recomendaciones, sugerencias para que la podamos mejorar, ¿sí? Si realmente es útil, porque solamente toco esos temas que aparecen ahí. Y viene la guía de estudios, pues vienen una, dos preguntas, ¿sí? Y finalmente la meditación de la voz del silencio, que voy a cambiar cuando terminemos por la luz en el sendero, ¿no? Voy a usar la otra obra también muy inspiradora. Eh, no quisiera ser pesado por estar insistiendo sobre sus recomendaciones o retroalimentación. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a repetir nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Brandaranyaka Upanishad. Así sea. Vale, aquí están nuestras fechas de junio, julio y agosto. Estamos ahorita en junio, segunda fecha. Eh, Recuerden que no tenemos suspensión en todo el año. De todos modos, los que no puedan ver alguna sesión, pues las pueden, Chuy y Carolina la suben a al app de la sociedad, ¿sí? Donde pueden ustedes ahí ver el vídeo, ¿sí? No hay problema por eso, en caso de que no lo podamos ver. Pues este estudio está soportado por la rama Ceres de la sección española. Yo soy miembro de esa rama. Y por supuesto, los miembros de la rama, el presidente José Luis y todos los miembros, pues están siempre apoyando y moviendo lo posible para que el estudio nos llevemos a cabo. Las, las claves del Zoom son las mismas y de momento son 8:30 o 6:30 de la tarde, hora de España. Bueno, mañana tenemos el estudio de las cartas de los Mahatmas con el doctor Reich. También la Federación Teosófica Interamericana soporta este trabajo que se hace y las claves y los horarios son los mismos desde hace bastante tiempo. Bueno, nos habíamos quedado con esta imagen, aunque ya la habíamos visto, la voy a volver a repasar. Si hemos de creer la tradición, tenemos también que dar crédito a la otra historia de que al casarse entre sí la progenie de los hierofantes de la isla y los descendientes de Noé Atlante, resultó una raza mezclada de hombres buenos y perversos. Estamos hablando tanto del continente Lemur, que se llamó en su momento Mu, en el Pacífico, y que tenía una larga prolongación que iniciaba, o sea, que estaba conectado con el continente Atlante. Hubo momentos en que tanto
los lemurianos, casi por ahí de las últimas subrazas, y los atlantes que surgieron de Lemuria. Recuerden que cada raza genera la siguiente, pero van apareciendo lentamente aquellos seres que tienen ya ciertos rasgos de cambio para la siguiente raza. Entre Estuvieron conviviendo por un periodo de tiempo. Acuérdense que al final de la raza Lemur, pues se presentó la heterosexualidad, o sea, ya los sexos se habían separado, estaban más definidas las características masculinas y femeninas, con cada quien su sexo, y y habían ido disminuyendo de tamaño. Ya los últimos, aunque todavía para nosotros serían gigantes, para la quinta raza, los finales de la raza Lemur y principios del Atlante siguieron siendo gigantes, pero no tenían la altura de las primeras razas, las razas lemures. Hubo una progenie de hierofantes de Lemuria, ¿sí? Y por supuesto, de aquella catástrofe que hubo, o resulta, aquella catástrofe que pudiera haberse dado, se supone que hubo varios diluvios, no nomás hubo uno. El diluvio de Noé, pues está más ligado a a la tradición antigua del Oriente, del Medio Oriente, ¿no? De los, vamos a decir, antes de los filisteos, ¿no? Los, este pueblo que es muy antiguo y que ya narra en algunas tablillas. Hoy veía una tablilla que apareció en Facebook donde se mencionaba ya el diluvio mucho más antiguo que el que mencionan los judíos o los hebreos en su Biblia. Se supone que los hebreos, cuando estuvieron con Nabucodonosor, el rey que los aprisionó y los mantuvo en el centro del Medio Oriente, allá en los jardines colgantes de Babilonia, vamos a llamarlo así, me parece que estuvieron de 2 a 3 siglos. Y ahí los profetas pues tomaron mucho de las tradiciones caldeas, y asirias y mucho más antiguas y la adaptaron a las condiciones de la literatura bíblica. El siguiente párrafo lo dice, ¿no? Esa mezcla de los últimos descendientes de Lemur y algunos descendientes de la Atlántida no funcionó demasiado bien, porque la mezcla generó hombres buenos y perversos. O sea, hubo de los dos. Recuerden que el tema de la polaridad interior ya venía desde el primer momento generándose, porque los Anishvata, los Manasaputra, los Kumaras que nos dieron la conciencia, o sea, la mente, pues ellos tenían la dualidad, no, no eran seres, eh, vamos a decir, que hubieran unificado esos aspectos. Pues nosotros heredamos ahí el conocimiento del bien y del mal, pero el largo periodo para tener una mente activa y capaz de percibir, pues sí, le ocurre como al bebé que nace y que le lleva años hasta empezar a por ahí de finales del niño y empezar la adolescencia a ser más clara en su manera de ver el mundo. Ahí repetimos ese periodo, largo periodo de desarrollo de la mente. De una parte tuvo el mundo sus Enoch, Moisés y varios Budas, numerosos salvadores y grandes hierofantes, y de otra sus nigromantes natos, que por falta de poder restringente de la debida luz espiritual, pervirtieron sus dones dedicándolos a fines maléficos. Bien, este tema es un tema que hemos comentado varias veces y que se ha prestado para mucho, pero es básico para el desarrollo del ser humano. La evolución no puede darse si no está esta polaridad de luz y oscuridad. Recuerden que en el triángulo famoso, el primer logos, el segundo luz y oscuridad, y el tercero Mahat, la mente, la base,
De ahí nos permite a los seres humanos tener autoconciencia. Entonces, eh, el hecho de que haya mal es necesaria, el factor, porque si no hubiera mal, no, el bien no tendría la contraparte polar para poder permitir a la conciencia decidir y conocer. Una de las leyendas más antiguas, dice a continuación el pasaje de la India, conservada en los templos por tradición oral y escrita, refiere que hace varios cientos de miles de años existía en el Océano Pacífico un inmenso continente que fue destruido por convulsiones geológicas y cuyos fragmentos pueden encontrarse en Madagascar, Ceilán, Sumatra, Java, Borneo y las islas principales de la Polinesia. Esta foto es una de las que más o menos nos ayudan a ver dónde estaba el continente Mu, donde vivieron los lemures, ¿sí? Kumari, aquí le llamaban Kumari Kandam, son uno de los nombres. Mucho del el sánscrito, dice la señora Blavatsky, se deriva del lenguaje que hablaban los lemures. Entonces, si ustedes analizan, este continente se unía a Madagascar y a Ceilán y la India. Y por supuesto estaba también unido a Australia, lo que en aquella época, muy probablemente que América estaba sumergida, no toda, pero una parte de ella, porque pero la continuación del continente Lemur era el continente Atlante. Debido a que por un cierto periodo de tiempo se peleaban muchísimo, había muchas guerras entre los lemures y los atlantes, ¿no? Los lemures de raza amarilla, así se les denominaba, y los atlantes de raza negra. Aquí nos viene a decir que las altas mesetas de Indostán y Asia, según esta hipótesis, solo habrían sido en aquellas lejanas épocas grandes islas continuas al continente central. Esto quiere decir que todo lo que era el desierto de Gobi y gran parte de lo que... Yo ayer estuve viendo un programa sobre la ruta de la seda desde el cielo. Caray, qué impresionante y qué retos fueron para estos seres que atravesaban pues toda la Tartaria y el desierto de Gobi hasta llegar a China por los comerciantes que iban allá a ofrecer los productos de Europa y de ahí se traían para Europa los otros. Hubo un intercambio y ahí también hubo tecnología, de ahí nos viene el papel, la pólvora y no sé cuántas cosas que se conocieron en Europa gracias a esa ruta y a ese intercambio que hubo. Pero para atravesar es muy peligroso y está lleno el desierto, está el desierto de Gobi, uno de los grandes desiertos que llegan. Yo no sabía que llegaba la temperatura a 70 grados. Madre mía, 70 grados. Ayer estaban diciendo, ¿no?, que en ciertas partes del desierto la temperatura es de 70. Bueno, toda esa zona tenía un mar, había un mar, ¿no? Por eso dice que las mesetas de Indostán y Asia, según estaba ahí, esta hipótesis, habían sido en aquellas lejanas épocas grandes islas, contiguas al continente central. Según los brahmanes, este país había alcanzado una elevada civilización y la península de Indostán, lo que es la India, agrandada por el desplazamiento de las aguas en tiempo del gran cataclismo, no ha hecho más que continuar la cadena de las tradiciones primitivas nacidas de aquel sitio. Estamos hablando de hace, pues probablemente es más de 1 millón de años o mucho más, donde imagínense toda la parte de ese desierto, ¿no?, que está junto a China y que cubre todo hasta la meseta sobre la India y va todo hacia Europa, ¿no?, hacia Uzbekistán y todas esas ciudades. Estaba cubierto todo de agua, casi, y estos lugares aparecían como grandes islas, ¿no? Es muy interesante analizar ese punto.
Estas tradiciones dan el nombre de rutas a los pueblos que habitaban este inmenso continente equinoccial. Rutas, ¿sí? Así se les denominaba. Los brahmanes denominaban a los lemures rutas. Y de su lenguaje se derivó el sánscrito, como acabamos de decir. O sea, el sánscrito, que es un lenguaje muy antiguo y padre de las grandes lenguas de Europa y de casi la mayoría. Hay otras que se derivan de otra forma, ¿no? No vamos a decir que todas vienen del sánscrito, pero todas las lenguas romances que hablamos, el español es una lengua romance, tienen origen en el sánscrito. Y el sánscrito tuvo origen en las lenguas que se hablaban en Lemuria. La tradición indohelénica, preservada por la población más inteligente que emigró de las llanuras de la India, refiere también la existencia de un continente y de un pueblo, y aquí hablamos de los Atlantes, a los que de los nombres de Atlántida y Atlantes, y que sitúa en el Atlántico, en el norte, en la parte norte de los trópicos. O sea, por un lado teníamos Amu y por otro lado teníamos Atlántida. Ahora, Atlántida estaba unida por la parte de arriba a Amu, pero todo eso empezó a hundirse y quedó lo que aquí estamos viendo, la Isla Blanca, que ustedes observan, ¿sí? Que estaba más allá, decía Platón en su Timeo, más allá de las columnas de Hércules. Es muy interesante este análisis de... Es muy probable, como ya lo comentamos en la sesión anterior, que parte de la Atlántida sea Portugal y una parte de España, porque las investigaciones geológicas y lo que ha hecho la National Geographic nos dice que había ahí un brazo de mar que atravesaba España y separaba esa parte del resto del continente. Inglaterra en aquella época estaba unida a Europa, no había el Canal de la Mancha, estaba todo unido. Se fue hundiendo con el tiempo. Entonces, es interesante notar que cerca de Cádiz, y ahí es donde la National Geographic ubica los vestigios que quedaban de la Isla Blanca, lo que quedaba de Atlántico, lo que está sumergida con muchos desechos y miles de toneladas de arena que cubren esa parte. Ahí es donde han estado investigando y han hablado de ese pueblo muy antiguo que habitó en esa zona de España, ¿no? Y que han hecho muchos descubrimientos de ciertos lugares, ciertos vestigios. Ah, quiero acordarme ahorita del nombre, ¿no? No, Tartaria, no, eh, ya me acordaré. Vamos a seguir adelante. Una creencia religiosa común a Malaca y Polinesia, esto es, a los dos extremos opuestos del mundo de la Oceanía, afirma que todas estas islas formaron una vez dos países inmensos, habitados por hombres amarillos y negros, que siempre estaban en guerra, lo que acabamos de decir, y que los dioses, cansados de sus querellas, encargaron al océano que los pacificara. Y eso se tragó los dos continentes. Y desde entonces ha sido imposible conseguir que devuelvan a sus cautivos. Aquí esta imagen pues, puede servir para entender que los últimos lemures y también los atlantes, que eran empezaban esos tamaños ya estaban disminuyendo y los seres humanos más cercanos a nuestra altura pues empezaban a surgir como parte de todo el proceso. Recuerden que cada raza genera y emite la siguiente, emana la siguiente. Ahora se supone, y digo por lo que dice la enseñanza oculta, que gran parte de la sexta, quinta o sexta eh, raza va a surgir de la parte sur de América, Estados Unidos y México y probablemente de Centroamérica. Bueno,
Yo confío en que sobrevivamos y podamos ver eso. Bueno, no nosotros, porque eso tardará. Estamos en un periodo todavía complejo y iniciando el Kali Yuga. Probablemente pase dentro de algunos cientos de años. Y digámoslo así, esa nueva raza que va a estar preparándose para poblar el siguiente, vamos a decir, el siguiente continente que surgirá será probablemente algo de aquello que se sumergió y va a volver a surgir para poder darle COVID. Recuerden que cada raza, excepto la primera, que se fusionó con la segunda, ¿no? La hiperbórea, cada una de ellas al final de su periodo son destruidas los lugares donde han habitado y entra todo el grupo de esa raza a un estado de invernación y de preparación para volver otra vez a la siguiente. Entonces, eh, Hiperbórea, Lemur también fue destruida por el fuego y temblores y por el mar. Los atlantes pues se hundieron, se hundió la isla, se hundió el continente Atlante. Y confiamos que nosotros pues no cabemos tan mal, ¿no? Por lo menos si no nos cae por abajo, nos cae por arriba. Eh, es el final de los ciclos, de todo, como la vida de un sujeto. Final, su ciclo es la muerte de de los pueblos como que han habitado este planeta. Por ejemplo, los romanos, griegos, todos han tenido que sucumbir al final de su periodo para volver a renacer. La mayor parte de nosotros, los latinos, somos atlantes. ¿Por qué nos vamos a darle vueltas? Nos gusta, nos encanta la hechicería o la magia, todo ese tipo de cosas que se cultivan mucho en América Latina. Pero bien, es una parte de toda nuestra herencia. Solo las crestas de las montañas, dice el pasaje escrito por la señora Blavatsky, y las mesetas elevadas escaparon a la inundación por el poder de los dioses que percibieron demasiado tarde el error que habían cometido. Aparentemente pudo haber sido un error destruir a tantos, porque no todos eran culpables. Los Azores, por ejemplo, que están frente a Portugal, son parte del continente Atlántico. Las que están más abajo, frente a África, que pertenecen a España, también. O sea, toda esa zona estaba poblada. Sea lo que quiera, lo que haya en estas tradiciones, y cualquiera que haya sido el sitio donde se desarrolló una civilización más antigua que la de Roma, de Grecia, de Egipto y de la India, lo cierto es que esta civilización existió e importa mucho a la ciencia el volver a encontrar sus huellas, por más débiles y fugitivas que sean. Ahora se están empezando a encontrar. Fíjense que pasa lo mismo que cuando se dudaba de la existencia ahí en la península turca, eh, donde los héroes griegos fueron a pelear contra eh, el imperio, pues por supuesto, Ulises, y todos ellos guerrearon en ese continente contra los habitantes de esa gran ciudad que en la antigüedad controlaba el comercio y tenía mucha fama. Eh, Troya, ¿no? Nosotros tuvimos apenas en una visita que hicimos creo que fueron hace 2 años o hace un año, y yo me acuerdo que estuvimos visitando los muros de Troya. Y sí, Troya no fue de golpe una sola ciudad, sino que hubo varias Troyas, desde las formas más primitivas hasta los muros que se supone son los que tenía esa ciudad. Bueno, ¿cómo fue descubierto? Pues todo el mundo pensaba pues que Homero se había tomado ahí algo fuerte para poder escribir la Ilíada y la Odisea. Pero en realidad, Schliemann, un pseudocientífico arqueólogo alemán en el siglo XIX, leyendo la obra de Homero,
pudo ubicar de alguna forma la zona, porque lo describe la obra, donde estaban los vestigios de esta ciudad de Troya. Y él se fue, era un individuo que tenía recursos, y fue y descubrió pues, alguna de las varias Troyas, porque no sabemos bien. Ya las excavaciones que se han hecho posteriores han sacado en los muros muy altos y muy gruesos de lo que sería realmente la Troya, que fue la que de alguna manera estuvo narrada por Homero en la Ilíada. Pues de esa forma, que se consideraba toda una fantasía, una tontería cuando se hablaba de Troya y de esa guerra, es algo parecido a lo que se ha estado hablando cuando, bueno, vamos a decir, en el Timeo eh, fue mencionada por Platón, ¿sí? Y desde hace muchos años, pues tildaban a Platón también de un poco fantasioso, pero han empezado a encontrar, National Geographic han empezado a encontrar vestigios y elementos que nos pueden decir que hay algo en esa zona, por donde está Cádiz, más por, se acuerdan que Cádiz fue una de las ciudades más antiguas de Europa, se dice, ¿no? Por lo menos de esta zona, fundada por los fenicios. Muy bonita, la conocí yo hace 2 años, sí. Me gustó la ciudad, muy bonita. Tiene muchos vestigios todavía. Hay vestigios romanos. Ahí estaba un gran templo de Asclepio y fue visitado por Apolonio de Tiana, porque Apolonio vino como reformador por toda Europa todavía antes del cristianismo, a reformar los templos y los misterios. Entonces, la importancia de volver a encontrar sus huellas, por más débiles que fugitivas que sean, está adquiriendo cada vez más porque se están encontrando vestigios, ¿no? Elementos que pueden señalar que la Atlántida sí existió, que fue parte de un continente, que fue lo último que quedó porque se fue hundiendo lentamente y que probablemente está ahora sí que frente a nosotros ahí. Después, las columnas de Hércules eran el estrecho de Gibraltar de la antigüedad, que probablemente estaba o más angosto o más amplio, no sé qué decirle porque han estado habiendo estudios sobre eso. Casi nadie iba, por lo menos en la época de los griegos, salvo algunos de los mitos que hablan que fueron más allá de las columnas de Hércules, nadie se aventuraba. Quizá los fenicios sí, porque estos cuates siempre andaban dándole vuelta por todos lados y comerciaban hasta donde podían. Esta tradición de la Oceanía corrobora la leyenda que se da de los anales de la doctrina secreta. Por supuesto, las tradiciones apoyan lo que se da en los anales de la doctrina secreta. Recuerden que la doctrina secreta está sacada del libro de Xian, un libro muy antiguo que se suponía que la señora Blavatsky se lo había inventado. Hubo mucha crítica recién que la obra se editó y se publicó. Pero después se encontraron unas copias del libro en algunos de los templos, ¿no?, budistas tibetanos, ¿no?, en el Tíbet. Entonces ahí, pues como que dijeron, pues sí, sí existe ese libro, o sí existió. Y la referencia se comentó. Probablemente no todo completo como lo tiene. Fue transmitido por la señora Blavatsky para formar lo que es el sumum de la enseñanza doctrinal de la obra, ¿no? O sea, se puede decir que la doctrina secreta es el resumen de toda esa permitida enseñanza al mundo. Y que dice, y ella misma dijo, y hasta apenas el próximo siglo, o sea, este siglo, la gente empezará a entender. No quiere decir que no había estudiantes que no lo entendían, porque se requiere intuición y varias devoción a la entrega del estudio en el siglo XIX, pero era más difícil y lo demuestran muchos pues, discusiones que hubo, poca aventura de muchos estudiantes para estudiarla. Ahora mucho más. Simplemente llevamos ahorita 4 años de estudio de la doctrina, quizá más. Empezamos creo que en el 2019
sí, 2019, por el febrero, marzo, ahí en la rama de Bilbao. Y después entramos al Zoom, cuando empezó no había empezado todavía la pandemia, ¿eh? Fue antes de la pandemia que ya entramos al Zoom. Y me acuerdo muy bien que el estudio empezó, vamos a decir, con mucho entusiasmo. Entonces la gente se ha empezado a interesar y esperamos que siga adelante porque esto nos muestra que hay una gran tradición que soporta, se puede decir, todas las antiguas religiones y mitos. Y esa gran tradición es la que nos puede permitir, vamos a decir, bosquejar una nueva posibilidad para nuestro desarrollo. La guerra que se menciona entre los hombres amarillos y negros se refiere a la lucha entre los hijos de Dios, así lo llama la señora Blavatsky, y los hijos de los gigantes o pobladores y nigromantes del Atlántico. Nos parece difícil entender que haya habido gigantes. Y es probable que incluso la Biblia los menciona, en el capítulo creo que 2 o 4 del Génesis. Pero ¿qué ocurre? Pues que estamos muy, se puede decir, cuestionamos todo lo que la ciencia dice que es y lo que no es. Ha habido cierta publicación de imágenes donde se han encontrado huesos muy grandes de seres humanos pareciendo gigantes, pero entre lo que es falso y lo que es real, pues probablemente hay una mano ahí que oculta y que promociona lo falso para que digan que no es verdad. ¿Por qué? ¿Cómo enganchan ustedes las hipótesis darwinianas de los gigantes? A ver, explíquenme. O sea, hay consecuencias. Si hubo gigantes y seres desarrollados, pues el Homo sapiens y compañía, pues no tiene lugar. O fue una variedad, una de las ramas que se diversificó y degeneró lentamente, porque hubo muchas mezclas en la época Atlante, o hubo cosas que nos asustaría si supiéramos lo que pasó y por qué fue destruida la Atlántida. Las reliquias de la isla de Pascua es un ejemplo. Por ejemplo, son las memorias más asombrosas y elocuentes de los gigantes primitivos. Son ellas tan grandiosas como misteriosas, y basta con examinar las cabezas de las colosales estatuas que han permanecido intactas para reconocer de una mirada los rasgos del tipo y carácter atribuidos a los gigantes de la cuarta raza. Bueno, esta versión es interesante analizarla y considerarla, porque hasta ahora las teorías de los son geólogos, antropólogos, pues atestiguan al pueblo que habitó las islas de Pascua, los constructores de estos gigantes, pero pues no hay nada claro. Desde que llegaron los ingleses, sí fueron los ingleses, en el siglo XIX o XVIII, no estoy seguro, pues ya estaban estas imágenes, ya estaban hechas y el pueblo pues lo único que es que fue diezmado por la viruela y todo lo que llegó de descubridores, ¿no? Como en América. Eh, También había poca vegetación, o sea, hubo una serie de elementos que diezmó la población y ahora queda muy poca. Pero si los escritores, dice la señora Blavatsky, los escritores arios que han permitido algunas veces que su péndulo cronológico oscile demasiado lejos en un sentido, más allá del legítimo límite de los hechos, ¿qué quiere decir? Que se refiere a los brahmanes, famosos brahmanes que a veces, pues con el objeto de ocultar el conocimiento, pues han hecho ahí sus movimientos para que no se descubra, ¿no? Si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, los Upanishads
o los Puranas, pues van a ver que hay un montón de lagunas para evitar que el estudiante, que el cualquiera pueda encontrar claves. Tiene que ser un estudiante con cierto desarrollo y formación para captar lo que está ahí, incluso los Vedas. Sin embargo, si la distancia de esta desviación se compara con la distancia de la desviación de los orientalistas, en el sentido contrario, o sea, todos los investigadores que han estado hurgando en la tradición y que consideraban puras mentiras todo lo que decía la literatura brahmánica, se verá que la moderación se encuentra del lado de los brahmanes. Pues sí, los brahmanes lo ocultaron por cuestiones, ya sabemos, ¿no? El conocimiento es poder, pero más para aquellos estudiantes desarrollados e iniciados, digámoslo así, que estaba decididamente dedicado a ellos para que ellos lo investigaran y lo descubrieran. No para el pueblo. Lamentablemente, casi toda la literatura profunda está oculta con estas claves. Yo ahorita he estado analizando Pista y Sofía, la obra esta gnóstica que se atribuye a Valentino, con los comentarios de la señora Blavatsky. Madre mía, simplemente estoy tratando de entender la descripción que hace de las jerarquías. Ahí empieza el tema con Jesús, ¿no? Una cosa es Jesús, que es un iniciado, y una cosa es el Christos y otra es el Crestos, ¿no? Son procesos de transformación. Y por supuesto, Sofía, la gran madre inmaculada, generadora de este universo. Acuérdense que estamos en el segundo universo. El primero fue el numenal, el universo de la luz. Después de un periodo de descanso de 4.000 y tantos millones de años, en que surgió el universo de la oscuridad o de la materia, donde la gran madre ya fecundada, ella inicia ese universo. Ella podríamos atribuirle el término Sofía, la sabiduría. Se le consideraba en la tradición de Pista y Sofía como un eón, uno de los eones más jóvenes. Entonces, yo me puse a tratar de clasificar todos los términos que usa Valentino para describir las jerarquías de la locura. La misma señora Blavatsky en sus comentarios da claves, pero está en chino, porque hay verdaderamente, vamos a decirlo así, espacios donde no hay comentario para poder ubicar a esa jerarquía. Sí creo que la obra es algo excepcional. Valentino o los que lo hicieron tuvieron acceso a un conocimiento muy profundo y vale la pena. Yo tengo una versión simplificada del doctor Jung, porque el doctor Jung tenía inclinaciones hacia el gnosticismo antiguo, ¿no? Tiene varias obras. Y hay una obra que se llama Jung y los Evangelios Perdidos, ¿sí? Esa obra trae ahí el tema de Sofía o la de Pista y Sofía, y ya de una manera más accesible al público. O sea, lo que quiero decir aquí, que las obras eran de este calibre, como la Biblia, por lo menos en algunos pasajes en algunos libros del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Uh, Aunque últimamente yo siempre había pensado que la mejor versión era la de la Biblia de estos dos autores, ¿no? Uh, Valera, ¿no? Cipriano de Valera y el otro, no me acuerdo bien. Pero ahora me dicen que es mejor la versión del rey James, una Biblia inglesa, ya traducida también al castellano. Y voy a ver si la consigo, a ver cómo está esa versión. Me dicen que es mucho menos modificada, porque el tema ha sido que se modifica. Desde la antigüedad han estado modificando, ¿no? La adaptación, o sea,
lo que ocurrió realmente, sí ocurrió, en los concilios se fue adaptando a un canon para soportar un dogma. Y pues le metieron la mano, agregaron y quitaron. Y es entender que casi todas las tradiciones religiosas lo hacen para acomodar su visión de aquello que consideran que es, ¿no?, vamos a decir, divino. Y la literatura bíblica no se salvó. Más sobre todo los evangelios. Yo creo que casi toda la obra está tocada, pero más los evangelios, porque el Antiguo Testamento pues viene de los hebreos, de los judíos, y es un poco más difícil de meterle la mano, pero seguro, ¿no? En las versiones que hay de Cipriano de Valera y la de Jerusalén está toda maquillada. Y, bueno, ya no sabes qué leer. Entonces, ¿qué pasó? Que por un lado los brahmanes ocultaban cierta enseñanza, pero por otro lado los orientalistas, investigadores, pues decían, no, son estupideces, lo que decían los ingleses del conocimiento hindú, de toda la filosofía hindú en el siglo XIX y XVIII, ¿no? Trataban de expurgar todo eso. Por eso la verdad es que tuvo muchas dificultades para imponer y recordarle a los hindúes que su tradición era maravillosa y que tenían una gran riqueza. Pero seguramente esto no es una razón para que todos tengan forzosamente que ver esto a la misma luz, por supuesto. Un observador imparcial puede juzgarlo de diferente modo. Puede tratar de poco escrupulosos a ambos historiadores, tanto a los brahmanes como a los pandits, como a los orientalistas. O bien justificar a ambos en sus respectivos terrenos y decir, los brahmanes indios escribieron para sus iniciados, por supuesto, que podían leer la verdad entre líneas y no para las masas. Siempre se ha manejado ese tema de que el conocimiento debe ser adquirido por el esfuerzo del estudiante. No se le puede dar todo cuando no está preparado. No lo va a respetar, lo puede pisotear, etcétera, etcétera. Va a ocurrir muchas veces. Si en efecto mezclaron sucesos y confundieron épocas intencionalmente, no fue con el objeto de engañar a nadie, sino para guardar sus conocimientos de la vista indiscreta del extranjero. Esto para mí me parece, vamos a decir, justificable. Y lo hicieron todos los pueblos, ¿eh? Los egipcios lo hicieron, los griegos también, en sus misterios. Estaba hasta prohibido revelar lo que ahí pasaba. Hasta con la vida podías perder si tú decías algo. Y los caldeos, fenicios, filisteos, chinos, todo lo que tenía que ver con ese conocimiento especial, oculto, que se ocultó por el problema de la pérdida de la inspiración espiritual de la gran parte de la población y del materialismo que estaba cada vez más fuerte. Pues se congregó en grupos especiales, ¿no? De llamaron iniciados o maestros de sabiduría, como quieran llamarlos. Y ellos, de alguna manera, contactaban a los estudiantes que tenían posibilidades. Eso ha pasado desde la época Atlante, desde antes de la época Lemur, que era más abierto. En la Atlante se empezó a ocultar. Y en nuestra época, pues ya saben, ¿no? No a cualquiera se le permite si no tiene la calidad y la calificación es adecuada. Bien, vamos a entrar a partir de ahora a la estancia número 10. Entonces, la historia de la cuarta raza. Esto que vimos antes fue la última parte que estábamos repasando de la estancia 9. Esta es la estancia 10. Dice así, el versículo 38. El nacimiento de la cuarta raza atlántica. El 39. Las subrazas de la cuarta humanidad principian a dividirse y mezclarse. Forman ellas las primeras razas mixtas de varios colores.
La 40, la superioridad de los atlantes sobre las otras razas. Por supuesto, eran muy fuertes, muy materialistas, y después el poder de la magia dio mucha fuerza. Los atlantes caen ellos en el pecado y engendran hijos y monstruos. Los primeros gérmenes del antropoformismo y de la religión sexual pierden ellos su tercer ojo, los atlantes, que lo tenían activado. Así, ya empezamos con el primer párrafo. Dice, de dos en dos, en las 7 zonas, la tercera raza dio nacimiento a la cuarta. Los Uras se convirtieron en Asuras. Fíjense, la tercera raza, que se refiere a los lemures, de dos en dos en las 7 zonas. O sea que el continente Atlante en ese momento estaba completo y empezaron a emigrar de Lemuria, que probablemente ya mostraba algunos indicios de cambio. Empezaron a emigrar los que serían el germen de la raza atlante, que eran lemures con ciertas características muy particulares para ser atlantes. Eh, Empezaron a emigrar al continente atlante. Por eso dice, la tercera raza dio nacimiento a la cuarta. Los Uras, o sea, los dioses, se convirtieron en Asuras, o sea, los dioses de la tercera raza lemur, que eran más dioses, seres espirituales que humanos, pues se contaminaron con la oscuridad y la magia negra de los atlantes, ¿no? Se convirtieron en asuras, demonios, que significa. Dice, la primera en todas las zonas fue de color de la luna, la segunda amarilla, como el oro, la tercera roja, la cuarta de color oscuro, que se tornó negro por el pecado. O sea, ya empezaba la oscuridad a apoderarse y a tener mucha fuerza. Los 7 primeros vástagos humanos de todos, eh, a ver, perdón, fui, de todos de un solo color, y los siguientes empezaron a mezclarse. O sea, primero surgieron grupos de cierto color, la blanca, la amarilla, la roja y la oscura, y después empezaron a mezclar eh, entre ellos, y muy probablemente entre los descendientes de los últimos lemures, y esa mezcla dio, pues, que los colores ya no se definieran tanto en las razas que se estaban formando. Esta parte es la que vamos a estudiar con más calma ya la siguiente semana. Vamos a empezar a escudriñar esta parte. Aquí hay un comentario, dice, los dioses se convirtieron en no dios, ya lo vimos. Estrictamente hablando, solo el tiempo de las razas atlantes gigantescas de color amarillo oscuro puede uno referirse al hombre, puesto que solamente la cuarta raza fue la primera especie humana completa, por más que era de mucho mayor tamaño el nuestro de ahora. Todo lo que se dice de los atlantes es por completo exacto. Esta raza se convirtió en negra por el pecado, los atlantes. Fue la causa principal del descrédito que recayó en los nombres divinos de los asuras, raksasas y daityas, y los transmitió a la posteridad como nombre de demonio. Porque como se ha dicho, habiéndose encarnado los suras, dioses o devas, en los hombres sabios de la Atlántida, los nombres de los asuras y rakshasas fueron dados a los atlantes ordinarios. Debido a los incesantes conflictos entre estos con los últimos restos de la tercera raza, ya la pelea que había entre los últimos restos de la tercera con los atlantes y con los hijos de la voluntad y la yoga, sus nombres han conducido a las últimas alegorías de los Puranas. Asura era el nombre genérico de todos los atlantes, enemigos de los seres espirituales de los arios, etcétera, etcétera.
todo un evento que se puede decir nos ha marcado, eh, porque somos nosotros herederos de los Atlantes. De alguna manera hay mucha mezcla de esa oscuridad todavía, sobre todo en los pueblos de América Latina, es muy probable. Pero bien, vamos a abrirlo para si hay alguna pregunta, comentario o lo que quiera. Pregunta, chicos, y si no, que callen. Hay que abrir los micrófonos porque creo que están cerrados. No, Ah, Luz, están abiertos, están abiertos. gracias, Carolina. Luz Marina. Sí, gracias, Isaac. Cada vez se pone esto mucho más complejo y también interesante. Eh, Sí, a medida que vamos avanzando, vas a ver ahora que entremos a los Atlantes fuerte, lo vas a ver. sí, sí, qué interesante y muchas gracias porque tú con todo este estudio pues nos transmites tanto y nos ayudas a entender mejor. Quisiera preguntarte, parece ser acá en esta introducción de la estancia 10 que el destino de las razas, como ellas se superponen, es su mezcla. Entonces, de allí me imagino, yo estaba pensando si esto tuvo que ver con la venida de los, digamos, del viejo continente al nuevo continente con Inglaterra, holandeses, franceses y españoles, porque de todas maneras había también es probable esto, había un empuje de una necesaria mezcla genética para igual, me imagino, avance de la humanidad, porque igual aquí había un conocimiento, había una cultura y ellos también tenían pues un poquito o mucha barbarie, aunque aquí también ya había decadencia, pero era necesario eso, me imagino eso, porque veo acá que dice que había una raza con muchos colores y que eso se daba a la mezcla de razas. O sea, es como un destino final que las razas se mezclen y de allí me imagino que generará un potencial de evolutivo, ¿no? Interesante. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, mira, yo reconozco por un lado que la venida de los europeos, vamos a decirlo así, en general, América, en ese descubrimiento de América por Colón o por los vikingos, no lo sabemos quién fue el primero, parece que los vikingos llegaron antes. Lo que quiero decir es que el mismo programa de evolución, yo hago ahí un acto romántico, exige esa combinación de seres entre los diferentes pueblos. Ya había habido una cantidad muy grande de europeos que habían ido a África y se habían mezclado, por lo menos algunos, no todos se mezclaban como los españoles. Los españoles tenían más calidad en el sentido de no juntar a los indígenas en ningún lugar y así como ha sucedido en los Estados Unidos con los pieles rojas. Hubo un mestizaje y el mestizaje pues generó nuevas opciones, nuevas vertientes de desarrollo en la raza humana. Y es para mí una idea que está dentro del programa. Creo que en alguna ocasión leí algo que la señora Blavatsky dijo, que no fue la mejor forma, pues sí, era obvio. La gente estaba motivada por el oro y la riqueza y poco les interesaba a los pueblos y el grado de desarrollo que tenían los pueblos en América, que era muy elevado, incluso mucho más elevado en ciertos aspectos que en europeo. Pero era parte de eso, sí, era necesario, vamos a decir, y no estoy justificando las atrocidades que cometieron, pero era entendible por un punto de vista. La mezcla, la necesidad de esa transformación de las razas y la influencia que ejerce una mezcla. Por ejemplo, en América el mestizo, pues no es ni español ni indígena, es una raza nueva, se puede decir, que tiene ciertas características de una y de otra, pero no es el originario de América Latina. Y eso hace
que se enriquezca, es mi opinión. Yo estoy hablando desde un enfoque. No justifico lo que hicieron y la matanza de seres y las riquezas que trataron de llevarse y tal. Eso es otra cosa, sino la forma en que el programa evolutivo de alguna manera estaba dirigiendo estas combinaciones de seres. Que se tenía que de todas maneras hacer, Sí, independientemente de lo violento y brutal que pueda haber probablemente la, violencia, la violencia no era pero, justificable. pero, pero de todas maneras esa violencia, a pesar de que hablamos de 1492, pues que fue la masiva, porque antes hay evidencias de que sí hubo. Acá en Colombia está lo del rey Bochica, lo del dios Bochica, que era un dios muy grande, muy alto, de ojos azules y rubio y demás, y hay tribus blancas y con ojos azules y claros, y hay crónicas de eso, ¿no? En Brasil y Sí, en Perú, entiendo. Y también obviamente que hay vestigios de la venida antes de los vikingos. Eso, el descubrimiento, pues es un tema ahí por el imperio que da su imagen, pero bueno, independientemente de eso que tú dices que todavía se hace, porque la invasión a países se hace y guerras y pues lo vemos actualmente, digamos desde el punto de vista interno, sí, o sea, una forma de generar otra forma de pensamiento u otra mezcla que potencializa la evolución humana, entonces son estos, es esta, por eso masiva venida de europeos a las Américas. sí, en parte tiene que ver eso, pero mira, yo asumo que por un lado, bueno, ¿te acuerdas los negreros, los que estuvieron sacando, fueron a África a Mm. esclavizar a la gente para traerlo a América? Ahí también hubo otra combinación muy fuerte. ¿Por qué? Porque los indígenas de algunos lugares no eran tan fuertes, entonces les ocurrió ir a sacar negros de África. O sea, tenían sus colonias, explotaban África. O sea, todo eso, por muy duro que haya sido, si lo ves desde un enfoque, era parte de las Espíritu. mismas luchas entre los atlantes y los lemures, tuvieron que ver con todo este proceso. Mm. Y Y era después los necesario atlantes hacerlo. con la raza blanca, que los primeros, pues se peleaban con los griegos. Los atlantes se pelearon mucho de la Isla Blanca con los griegos, es lo que Mm. dice el Timeo. ¿Sí? Entonces, todo eso dices tú, bueno, todo el tiempo andamos peleándonos, matándonos entre nosotros. Es una lección que el ser humano está, alguien decía, no sé, el otro día, creo, estamos como en la pubertad, la humanidad está en la adolescencia, ¿no? Desde el punto de vista de madurez interna. Y esa Ujú. adolescencia, pues, ya sabemos qué hace el adolescente cuando no se le da lo que quiere. Eh, no todos, pero la gran parte de la adolescencia hace que los seres humanos comportamos a veces de una manera muy bruta y muy ambiciosa y llena de debilidad. Pero la esencia de este proceso para mí tiene cierto sentido, a pesar de, ¿no? A pesar de. Muy bien, te lo agradezco. Gracias. Gracias. A ver, Salomón, por favor. Isa, disculpa, antes estaba Manuel. A ver, Manuel, por favor. Yo había bajado la mano porque iba a esperar al final. Ah, No, bueno. estabas, Ah, estabas en segundo lugar, puedes hacerlo. Vale, vale, bueno, pues entonces, vale. No, era como siempre, sabes que te hago los comentarios Sí, constructivos, ¿eh? sí, lo sé, no tengo problema con eso. Mira, sobre los diluvios que comentaste al principio, hay un diluvio que está datado verídico que existió, 2900 antes de Cristo, el de Surukpak, en lo que era Mesopotamia, de Ajá. 500 kilómetros por 150. Ah, Y se sabe, está datado porque se encontraron una, como un metro de espesor de arcilla y debajo había un yacimiento y por encima otro. pues sí. Eso significa que en una estratigrafía, digamos, hay separados eh, tres épocas diferentes. Entonces, Sí. la del medio, que era de un grosor de un metro de lodo, eso era por un diluvio que no, eso no se sabe si viene.
o por una lluvia tremenda, Sí, que es mucho más raro, sí. más extraño, o por desbordamientos de los ríos Tigris y Éufrates de grandes crecidas, que eran bastante Porque antes frecuentes. tenía una crecida Pero muy sí grande. vienen. El primero que se basa en esos es en 2100 el poema de Gilgamesh, que habla el Ah, personaje es Utnapishtim, y luego el Atrahasis en 1800, que es babilónico. De ahí sale el mito también luego, como has apuntado tú, del exilio de Babilonia, sí, los hebreos se llevan ese mito y construyen su propio diluvio, ¿no? Con Noah sí. como principal, ¿no? Y personaje. Luego, yo recomiendo como Biblia, tú te has referido, creo, a la de Casiodoro Reina y Cipriano Valera como buenas. Sí. Son buenas. Es una Biblia que dicen que es de las que están mejor traducidas. Ajá. Pero el tema es que esa Biblia eh, viene del Textus Receptus, que es del siglo XVI, que es la Biblia de Erasmo. Y la Biblia de Erasmo no era muy buena, tenía muchas lagunas y algunas cosas se sabe que las inventó porque no había documentación. En esa época Ah, se había perdido documentación de la que escribe. Pero la verdad es que, bueno, Erasmo tenía una gran cabeza, era un humanista, ¿no? Y entonces, la mejor Biblia, la que yo recomiendo, o la original en griego, o la políglota. Políglota era, en mi opinión, la mejor, la de Alcalá de Henares, que era la que hizo Cisneros, o la Biblia de Cisneros, que viene además en varios idiomas. Porque esta está basada en el texto vaticano. El texto vaticano y el sinaítico son del siglo IV, y son los ajá. mejores textos, los menos adulterados, aunque todos tienen adulteraciones en las traducciones posteriores, según Sí, las necesidades, sobre sí, todo siglo final del XVIII, todo el XIX y parte del XX se adulteró mucho, sí, sí, sí. mucho, sin quitar la esencia, Ujú. simplemente se adaptó. ¿Vale? Entonces, esa era, bueno, mi recomendación. Ah, bueno, y de lo que hablabas de Valentín, Valentín fue, junto con Marción, el primer gnóstico importante, Sí, era un gnóstico del siglo segundo, pero curiosamente era alumno de Teunas, ya aún que era a su así. vez alumno o apóstol de Pablo. O Ujú. sea, todo venía de tradición apostólica de Paulina y luego él cogió esa nueva deriva, ¿no? En sus escritos gnósticos. Sí, Nada más, era eso. muy De bien, Valentín, gracias. el Pistis Sofía, que te referías, ¿eh? Ese es el que Sí, te sí, estoy sí, sí. diciendo. Yo tengo una versión con los comentarios de Blavatsky, pero sí, me cuesta porque hay mucha simbología y, Sí, y- y se cubre mucho la sí, enseñanza, ¿no? sí. Los gnósticos la cubrían, solo para los que merecían, decían por ahí. Pero muy bien, gracias, Es un gracias, gran Manuel. texto. Sí, sí, es de Gracias a ti. Schwartz, algo así, que es la única traducción que ha habido por ahí, dice. Vale, Salomón, por favor, Sí, hola Isaac, buenos días. buenos días. Este, oye Isaac, nada más una curiosidad. Con el lenguaje que utilizaban los lemures, que es muy semejante o prácticamente igual a lo que después, con los muchos años, se hicieron manuscritos sagrados en la India. A ver si no me equivoco, ¿eh? Entonces, ¿cómo es que pudo haber pasado ese lenguaje desde los lemures a la India para hacer los escritos sagrados después de tantísimos años o siglos? No sé. Nada más Bueno, esa es la curiosidad. sí, mira, la referencia está en que el lenguaje lemur se puede decir, el sánscrito deriva del lenguaje lemur, de acuerdo a los comentarios que hace la señora Blavatsky, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, es muy probable que ese lenguaje, junto con otros lenguajes que pudo haber habido en la época Atlante, pues suministraron los suficientes materiales para, vamos a decir, hacer obras que estuvieran, pues, como llaman, cerradas, ¿no? Por las claves que tenía el sánscrito, como la tiene la literatura hebrea, que tiene ahí una serie de claves muy interesantes, ¿no? Para poder guardar ciertos significados que no se notan de entrada, sino que hay que hacer pues ciertos cálculos y ver ciertos aspectos. Y eso ha pasado en todo, en todas las tradiciones.
salvo que algunas lo tienen mucho más y muy definido, ¿no? Muy claro, por lo menos yo cuando veo la literatura hebrea me parece interesante porque usa claves de numerología y varios significados, ¿no? El sánscrito también lo tienen, los brahmines también ocultaron a través de sus formas, como dice Blavatsky, ¿no? En los Puranas están, como comentan también Manuel, están cubiertos de toda ese velo para impedir que el público en general comprenda ciertas enseñanzas básicas para el estudiante que sí lo merece. Sí, el sánscrito entre los dialectos, más bien entre las lenguas que vamos a decir, que se contuvieron y que derivaron después en los idiomas que después conocemos, por ejemplo, en de la India, y de ahí vienen varias derroteros para la formación de los idiomas indoarios que le llaman, ¿no? Todos los idiomas, gran parte de los idiomas europeos tienen una raíz, ¿no? Del sánscrito. No digo que todas, pero la mayoría. La latina, que es una lengua romance, también viene del latín, y el latín también lo hacen derivar del sánscrito. Hay una que otro idioma, como por ejemplo el euskera, pues no tiene mucha razón por ahí de meterse en el sánscrito, ¿no? O por lo menos hay muchas teorías, pero bueno, no me quiero meter en ese campo que yo no lo conozco a fondo, solamente he estudiado, leído algunos materiales, ¿sí? Entonces, Salomón, en esa parte, pues puedes entender que después de la influencia atlante, cuando se mezclan con los lemures y toda Ujú. la trascendencia del proceso evolutivo, pues permitió que el sánscrito tuviera pues la fuerza que ha tenido en esta época, sobre todo en la quinta raza. De acuerdo. Gracias, Isaac. A ti, Muy Nelly, amable. por favor, y después José Luis, y después Dani. Buenas tardes. Y buenas Eh, tardes. Mi pregunta es al respecto de cuando dice que hubo diferentes o fue pasando por diferentes procesos de diferentes tipos de, yo no sé si eran razas o tipos de personas, que habla como blancos como la luna, rojos, amarillos, negros. ¿Me podrías explicar? Que no sé cómo fue ese proceso. Mira, cada pueblo o cada raza, vamos a hablar de la raza, genera por ahí antes de terminar la raza. La raza tiene subrazas, tiene 7 subrazas. Y por ahí de las quintas, sextas subraza empiezan a surgir seres que tienen las características de la raza lemur, pero con ciertos aspectos que ya no pertenecen a la raza lemur, ¿no? Ciertas ventajas, ciertas características especiales. Al principio son pocos, y poco a poco se van haciendo una gran cantidad y ellos se mezclan y emigran a otros. Y de ahí se supone que nace la base de la raza Atlante, que emigró, en realidad más que emigrar, porque Mu y Atlántida estaban todas conectadas, ¿no? Por lo menos los mapas que se supone se tienen. El problema es que primero se hundió lo que es el continente Lemur. Los sobrevivientes ya estaban poblando la Atlántida, que duró un largo periodo, todas las subrazas atlantes, a pesar también de la oscuridad en la que al final se sumergieron y por eso fue destruida la Isla Blanca de la que habla Platón. Todo este proceso nos habla de que desde el origen, desde las primeras razas, vamos a decir, los creadores del ser humano, los que emanaron al ser humano, tenían diferentes características, eran seres que venían a nuestro globo a ayudar a la humanidad. Y eso pasa desde la primera y segunda raza, ¿no? Raíz. O sea, la primera raza es la raza sin mente, así le llaman a mente. La segunda es la hiperbórea. La tercera es la lemur y la cuarta la atlante. Ya venían las características de estos fundadores, se puede decir, de la raza humana,
influyeron en los seres a los que empezaron a tocar, ¿no? Incluso entraban en ellos. Hubo varias formas que hemos estado ya estudiando de reproducción desde el principio. Por eso se mencionan los diferentes colores, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, los pieles rojas, pues entendemos los amarillos, pues son los orientales, ¿no? La mayoría de los orientales. Y los morenos, pues no forzosamente los morenos africanos son todos malignos, sino que se convirtieron en oscuros, se habla, ¿no? Se oscurecieron por la magia que utilizaban. Ahí habla de los atlantes. Y esa raza, la Atlante, cuando se destruye o es destruida, los que sobreviven tenían diferentes tez de piel, había pieles rojas que fueron a América del Norte, los olmecas que llegaron a México y al sur, a Centroamérica, y en Europa pues seguían subsistiendo pues los griegos, que eran descendientes de los griegos originales que habían peleado contra los atlantes, y los egipcios que empezaban a recibir a los atlantes que habían sobrevivido y formaron colonias. Todos tenían tesis de diferente color, porque eran, vamos a decir, originalmente los seres, los Anishvata, los Manasaputras, los Kumaras, que venían de otros universos, tenían diferentes o sea, colores de piel, características que los calificaban de cierta manera. Entonces esa tradición viene desde las primeras razas raíz y no desaparece, sino que sigue el proceso dentro de la raza Lemur, después pasa a la raza Atlante y ahorita está, se puede decir, en la raza, en la quinta raza. ¿Qué ha pasado en la quinta raza? Porque se han mezclado muchísimos y esa mezcla hace que el color de la tez, de la piel, pues vaya alterándose y probablemente surjan algunos otros, vamos a decir, más que colores, otras formas de individuo, ¿no? Yo no quiero aventurarme a decir que ya están surgiendo, pero es muy notorio, ¿no? Las características de los niños que están naciendo. No sé, vienen como más despiertos, con ciertas características muy particulares, ¿no? Diferentes en algunas cosas de los pequeños niños de hace 20 o 30 años o 50, ¿no? Bien. Pero bueno, creo que es suficiente con aclarártelo así. Gracias. Muchas gracias. José Luis, por favor. Sí, buenas tardes, gracias Isaac. Saludos a todos. Bueno, escuchaba las preguntas, me ponía a pensar de que nosotros nos preguntamos por qué, por ejemplo, en América, si bien llegaron los chinos, llegaron los europeos, por qué España tenía que colonizar, ¿no? Em, Ahora entendemos un poco mejor que América estaba bastante evolucionada, ¿no? A lo que se creía antes, ¿no? Em, pero también sabemos que el Imperio Inca estaba en decadencia. ¿No? Bueno, pero de todas formas ocurrió lo que tenía que ocurrir y así podemos hablar de gas y podemos hablar de muchas cosas injustas que a Claro. nuestra simple vista parecen injustas. Pero yo recuerdo, Isaac, que tú que explicabas en un momento que no podemos entender el karma, porque el karma lo tenemos como pueblo, como persona, como familia, como colectividad. No podemos entender el karma porque apenas tenemos, exagerando, serán pues 80 años que de conciencia, ¿no? Y no podemos saber qué es lo que ha pasado antes y seguramente hay un motivo por qué ocurrieron y ocurren esas injusticias, ¿no? Eso, yo recuerdo, Isaac, que tú nos decías en un momento, hay dos formas de vincularnos kármicamente, es amor y odio. Y la guerra es el ejemplo de odio, ¿no? Entonces, esas guerras tienen sus consecuencias kármicas que las vamos a vivir y más allá seguramente las vamos a tener que sopesar. Eso, gracias, Isaac. Sí, yo nomás quería comentar, por ejemplo, en México, por hablar de alguien que conoce un poco más, el sacrificio humano era muy común. Moctezuma exigía diario 30 pieles de seres humanos sacrificados.
diaria. Para rematar, hacían sus pequeñas guerras que llaman las guerras floridas, que iban, que era, se inventaban una guerra para ir a traer esclavos, no sé, a los pueblos que rodeaban de la meseta donde estaba instalada Tenochtitlán, o sea, los aztecas, que eran los poderosos, y conseguían ahí esclavos para sacrificar. Hay una leyenda escrita por un autor mexicano, o más bien rescatada por un autor mexicano. Dice que Moctezuma tenía, creo que 33 agoreros antes que llegaran los españoles, que les llamaban nahuales. Los nahuales son una forma de hechiceros. Le habían dicho, ¿no?, que Moctezuma le dice, los nahuales le dicen a Moctezuma, van a venir hombres del mar, por el mar, y van a oprimir en nuestro pueblo y nos van a esclavizar. Y tú vas a perder tu poder. Entonces Moctezuma se asustó y mandó a estos agoreros a la cueva de la entrada a lo que sería el Hades, ¿no? La montaña de Chapulín, que está en el centro de Chapultepec, ¿no? Hay una caverna ahí. Ahí habitaba el dios que gobernaba los planos sutiles, ¿no? Y dice, por favor vayan y díganle que me dé cobijo, que yo me quiero resguardar de lo que va a pasar. Es una leyenda, ¿eh? Estamos hablando de algo así. Estos seres fueron allá, se llamaba Huemac, creo que el dios, y contactan por ceremonias a ese dios a través de varios rituales mágicos y le dicen el mensaje de Moctezuma, que era el emperador de México. Sí, era el Tlatoani, así se le llamaba, los Tlatoanis. ¿Y qué ocurrió? Pues que le dijo Huemac que él no merecía el resguardo y la protección por la cantidad de sacrificios y de dolor que había producido a su pueblo y a otros pueblos, y que tendría que, como decimos, a tragar lo que se le iba a venir. Regresan los agoreros y le dicen a Moctezuma, y él desesperado no sabía qué hacer, hasta que llega el aviso de los primeros visitantes españoles, ¿no?, que nos veían como seres superiores porque venían sobre caballos que en México no se veían. Este mito, o leyenda, que es un mito más bien, pues nos dice mucho de lo que acaba de comentar José Luis, de un karma a veces de los pueblos. El pueblo mexica, o el que da origen a los aztecas, era muy sangriento, la verdad. Era muy sangriento, sacrificaba muchísimo. No digo que otros pueblos no lo hacían, incluso los mayas, se habla de, después de la influencia de los olmecas, empezaron a sacrificar en los cenotes. Pero sí te puedo decirles pues que hay un karma que no conocemos a fondo, ¿no? Como yo ahorita, por ejemplo, estoy viviendo en España, yo tengo ahorita una parte del karma español encima de mí. Pues sí, ni modo, pues he vivido aquí hace casi 30 años. Además del mexicano, ¿eh? No me escapo. Bueno, creo que con eso se explica un poco el tema. A ver, Dani. Gracias, gracias. Ante todo, esa fuente de energía, de sabiduría que tú expandes sobre nosotros. Gracias, Isaac, te lo agradezco infinitivamente. Me pusiste ya en el camino de encontrar los suras y asuras Ah, en las sí, sí. jerarquías. En las jerarquías. Tú sabes que yo soy loco con la jerarquía. Y ya Sí, yo sí, veo sí. en qué raza ellos en sí ponen su poquito de arena, lo que tienen que hacer. Ya yo veo que en la cuarta, el tercera y cuarta raza, especialmente en la cuarta, La cuarta. los asuras, Sí. que eso, y para mí ellos son los ángeles caídos, aquellos ángeles caídos que se negaron a la evolución en aquellos tiempos. Entonces ellos se guardaron para hacer su evolución en la cuarta raza. Bueno, por eso no es lo que te voy a ir. Mientras estábamos hablando, yo estuve estudiando sobre un poquito, no mucho, sobre el karma. Entonces veo que el karma se manifiesta en los cuatro reinos inferiores.
eh, eh, ¿cómo se llama? En el vegetal, animal y naturalmente el karma humano, que ese es el karma que venimos a desarrollar como humanidad. Mm, Para la evolución de la humanidad es ese karma humano, porque es de la única manera que en total la humanidad desarrolla en conjunto. ujú, Tenemos que desarrollar ese karma humano, evolucionando, viendo y aceptando y mirando y aprendiendo lo que está pasando en el mundo entero, mm, cómo se desarrollan los eventos. Nosotros como, para mí, yo soy aspirante a teósofo, yo veo y observo y digo, esto es lo que hay que aprender. Este karma humano es que yo tengo que vivir y entender que somos todos uno ¿eh? y que el daño que yo haga a ti y a quien sea me lo estoy haciendo a mí. Y hasta que no encontremos esa unidad y ese karma humano, te irán pasando guerra tras guerra, evolución y todo eso. Gracias, eso me quería comentar. Gracias, Aiza. Muy Sí, estoy de acuerdo, en parte sí, es cierto. No tenemos, yo recuerdo los comentarios del doctor Jung en el año 32, ¿sí? Él era el presidente de la Sociedad de Psicología Analítica o Psicología en Europa, ¿no? Tiene un puesto muy importante. Y él decía, en una de sus obras viene, dice, la sombra de, por no decir el karma, es muy pesado todavía en Europa. Y ha tenido habla de sueños donde veía una ola inmensa de sangre que cubría Europa, ¿sí? Uh, podemos darle varios significados. Lo interesante que él lo comentó y posteriormente sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y eso hace que nos cuestionemos, ¿no? Nos cuestionemos uh, cuál es nuestro lugar en este mundo y cuál es el destino al que yo estoy siguiendo. Y aún nos falta mucho aprendizaje para entender que somos una familia humana, que no hay, las diferencias de colores y razas son relativas, y las religiones y las ideologías, que somos desde el punto de vista espiritual hijos de la misma fuente, que las exactamente. diferencias que tenemos encima, pues más que ser una desgracia, nos enriquece, nos hace ser mejores, pero el aprendizaje está ahí pendiente para llegar otra vez a ver la vida una en todo, ¿sí? En nuestros hermanos, en los animales, en las plantas, en todo. Yo siempre hago una referencia. La doctrina oculta habla en Cosmogénesis que la fuente, o sea, el absoluto, lo que le quieras llamar, o Ain, en la Cábala, dice que hizo en ella mismo abre un círculo, una especie de plano de manifestación. Y ahí surge el universo. Sí, todo un proceso todavía. ¿Qué quiere decir? Que estamos sostenidos por eso. Somos la fuente. O sea, nuestra herencia espiritual es inmensamente divina. Solo las estructuras materiales son las que han necesariamente formadas a través de miles o millones de años de evolución para lograr ese proceso de transformación y volver a esa conciencia de que todos somos uno. Es un largo camino y ojalá pues lo veamos así, a pesar Ser, de lo que está pasando en el mundo, sí, muy difícil. ser consciente de ser humano. Sí. Muy Hay bien, que, Dani, te lo agradezco. A ver, Emilce, y ya acabamos con ella. Muchas gracias. Yo voy a decir algo que a mí me parece y me gustaría que usted me corrija.
sin descartar el karma como humanidad, me parece que por lo menos nosotros, los que estamos estudiando, es hacer un clic en nuestra mente para estar, para que esa mente sea más evolucionada. Me refiero con evolucionada, más fraterna, más compasiva, Sí. más amplia, cosa de conectarlo con Buddy, y ahí vamos a empezar a comprender las cosas y no vamos a seguir aumentando el karma. A mí me parece que lo que tenemos que cambiar es la mente nuestra, Bueno, es el el centro, Emilce, evolucionar. es el centro del trabajo personal que cada quien hace usando la meditación, las disciplinas, lo que quieras. Se trata de disciplinar la mente, ¿no? De volverla un instrumento a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la mente, ¿no? Y ese es el Exactamente. gran reto que tenemos los estudiantes. Sí puede, sí se puede. Y ya hay ejemplo de muchos seres que lo han hecho, ¿sí? Pero requiere pues cierta disciplina, meditar, tener una vida en función a lo que estamos estudiando. O sea, no voy a Moral. estudiar la doctrina secreta y hablando de compasión y amor y en mi vida diaria pues soy egoísta, ambicioso y ando haciendo de las mías. Sé que tenemos defectos, pero poco a poco podemos ir superándolos, ¿no? Claro, O sea, pasar a claro. los hechos, no quedarnos en la teoría, que se oye muy bonita de la doctrina oculta, pero no es suficiente. Tenemos que pasar a los hechos. Y los hechos son un cambio radical, como decía Krishnamurti. ¿Vale? Pues muchas Gracias, gracias. gracias Gracias, Isaac. gracias, Emil. Bueno, vamos a hacer la invocación y cerramos nuestro estudio, ¿les parece? Cerremos nuestros ojos un instante, por favor, y repitamos internamente las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos.